Where's this Peck? I am Walter Peck, sir, and I'm prepared to make a full report. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de los efectos más negativos e imprevistos que una película haya tenido sobre el reparto, el equipo o el público. The gun was supposed to be empty. I was told I was handed an empty gun. Syriana, George Clooney. It's complicated, you know. I mean, really screwed up at work. How? I was supposed to keep my mouth shut and I didn't. Teniendo en cuenta que se llevó a casa tanto el Globo de Oro como el Oscar, se puede decir que George Clooney lo dio todo en este drama político. Sin embargo, no recuerda la experiencia con mucho cariño. Durante una escena fallida se cayó y se golpeó la cabeza con fuerza, lo que le provocó unos dolores agonizantes y pérdida de memoria. Más tarde admitió que la molestia era tan fuerte que pensó ponerle fin a su carrera en ese momento. And I fell over and I tore my spine, my dura in two places, you know, about 1.5 inches in one and, you know, a half an inch in the other. Aunque en los últimos años lo hemos visto más animado, algo nos dice que el Oscar no compensó todo lo que le costó Syriana. And it's really unbearably painful. And you have to lay down and you can't get up. And I thought I had a stroke, honestly. Psycho, Janet Leigh. Si te asustaste mucho durante la icónica escena de la muerte de Marion Crane, no te preocupes, no estaba solo. La actriz Janet Leigh también se asustó. De hecho, estaba tan conmocionada por el montaje final de la muerte de Marion que no podía soportar la idea de volver a bañarse. It's not PR, it is true. I stopped taking showers. I will not go into a shower. Por supuesto, Leigh tuvo que hacerlo, pero según se sabe, siempre se aseguraba de que las puertas, ventanas y otras salidas estuvieran cerradas con llave antes de meterse a bañar. Unless there's no other way to bathe, and then the doors are open, I have something right close by, and I'm facing the door, and there's no curtain. The floor looks like a swimming pool, but that is the truth. Es un testimonio de la naturaleza visceral de la escena de la regadera. Aún así, es una pena que fuera a costa de la tranquilidad de Leigh. The Deer Hunter, jugadores de ruleta rusa. Stevie, calm down! El épico drama bélico de Michael Cimino es una brillante representación de la vida de un soldado. En su núcleo se encuentra el sencillo juego de la ruleta rusa, que sirve como una cautivadora metáfora sobre lo impredecible de la guerra. Stevie, you gotta do it. You don't do it, they're gonna throw you in a pit. They throw you in a pit, you're gonna die. Sin embargo, en retrospectiva, la película puede haber sido un poco, más bien demasiado enfática en este recurso. En los años transcurridos desde el estreno, se ha relacionado con unas 25 muertes diferentes de personas que se inspiraron en ella para jugar a la ruleta rusa. No se puede negar que es parte importante de una excelente obra, pero dadas las consecuencias, hay que preguntarse si valió la pena. Don't worry, kid. You did it. Don't Cleopatra, Elizabeth Taylor. Olvídate de su carrera. Elizabeth Taylor arruinó toda su vida durante el rodaje de esta película. Para empezar, su apretada agenda y sus frecuentes problemas de salud hicieron que el presupuesto de Cleopatra se disparara hasta alcanzar cifras desorbitantes. Luego, sin el respaldo del estudio, nada pudo detener la noticia del siglo. Tenía una aventura extramatrimonial con su coprotagonista, Richard Burton. I can never be more far away from you than this. Taylor, que ya era objeto de un intenso escrutinio mediático, vio su imagen arruinada para siempre por este escandaloso giro de acontecimientos. Aunque siguió actuando, nunca volvió a tener la misma fama que antes de Cleopatra. What could I do? Where could I go? Rosemary's Baby, Mia Farrow. La película que catapultó a Mia Farrow de nuevo al estrellato es también la que arruinó su primer matrimonio. This is no dream, this is really happening. Cuando Farrow le dio el sí a Frank Sinatra, fue con el acuerdo de que se retiraría de la actuación, pero aburrida de su vida como ama de casa, firmó para Rosemary's Baby. Esto provocó una ruptura en su matrimonio que fue en aumento hasta que finalmente la actriz recibió los papeles del divorcio mientras estaba en el set. What are you talking about? What about what's fair to me?
En cuanto a su carrera, aceptar la película fue sin duda la decisión correcta, pero en lo que respecta a la vida personal de Farrow, eso sigue siendo objeto de debate. I've done one movie and actually two and a TV series before that, but nothing as demanding as that film was in every scene for months and months. Reefer Madness, partidarios de la reforma farmacéutica. Mucho antes de la guerra contra las drogas, la iglesia decidió producir una historia con moraleja sobre los efectos de una sustancia recreativa muy popular. There is no doubt that there is an organized gang distributing the narcotic to students, not only in my school, but all over the city. Más tarde fue distribuida, reeditada y convertida en una película de culto con el nombre de Reefer Madness. Esta habla de una banda de estudiantes que después de consumir la hierba del diablo, cometen todo tipo de actos moralmente reprobables, desde robos hasta asesinatos y más. Mary Lane was in the way. She had found him out. In a moment of anger, he deliberately and willfully killed her. Hoy en día la naturaleza exagerada de la película la ha convertido en una especie de éxito de culto en ciertos círculos, pero en ese momento solo intensificó el estigma sobre el uso médico de los fármacos. I know what you want. You want to kill me. You're crazy. Take it easy, kid. I just want to talk to you. The Alamo, LeJean Etheridge. Dicen que no hay papeles pequeños, solo actores pequeños, pero por desgracia para LeJean Etheridge, su novio, Chester Harvey Smith, no estaba de acuerdo. Ambos fueron elegidos como extras para este western de John Wayne. Sin embargo, según algunas fuentes, a Etheridge le dieron un papel ligeramente mejor, algo que no le gustó nada a Smith. Will Travis, just who do you think you are? Temeroso de que Etheridge se aprovechara de su fama para dejarlo, su relación se convirtió en una amarga discusión, una de la que Etheridge no salió con vida. I swear I was beginning to think these Texicans wasn't as neighborly as they might be. Al parecer, el propio Wayne fue llamado a testificar durante el juicio. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Ghostbusters, William Atherton. I'm Walter Peck. I represent the Environmental Protection Agency, the 3rd District. Great. How's it going down there? Walter Peck es un personaje difícil y gran parte de esto se debe a la interpretación de William Atherton. Sin embargo, parece que lo hizo demasiado bien. En los años que siguieron al éxito de Los Cazafantasmas, el estilo de vida relajado del actor se veía interrumpido constantemente por detractores y fans demasiado entusiastas. And would the storage facility be located on these premises? Yes. And may I see this storage facility? No. No podía separar al personaje del actor, y las constantes burlas hicieron que Atherton se resintiera con la franquicia. Se rumora que cuando se encontró con el director Ivan Reitman, lo saludó con una discusión en lugar de con un abrazo. Excuse me, just where do you think you're going? Step aside, miss, or I'll have you arrested for interfering with the police officer. Oh, no, hold on. I've seen TV. I know you can't come in here without a warrant or a writ or something. No es de extrañar que Atherton no volviera para Los Cazafantasmas 2. Everything was fine with our system until the power grid was shut off by here. They caused an explosion. Is this true? Yes, it's true. This man has no... Apocalypse Now, reparto y equipo. Tanto si estabas delante como detrás de cámaras, era difícil salir ileso de este set. You hang on, man. You're gonna be okay. Para empezar, tan solo rodar la película llevó más de un año. Se suponía que solo serían 5 meses. Pero Apocalypse Now se retrasó por una serie de interminables desastres. Kurtz's patrols in the Highlands coming under frequent ambush. The camp started falling apart. Las tormentas destruyeron el set. El protagonista, Martin Sheen, sufrió un infarto casi mortal y Marlon Brandon se presentaba al trabajo sin saber sus líneas. Horror has a face. And you must make a friend of horror. Horror and moral terror. Numerosos informes describieron el ambiente de rodaje como intenso y sombrío, reflejo del tema crudo de la película. Si hay algún aspecto positivo, es que suele considerarse una de las mejores películas de la historia. Heaven's Gate, Michael Cimino y los futuros directores. Tras el éxito y los premios Oscar de esta película, el visionario Michael Cimino tenía luz verde para su esperada siguiente película. Por desgracia, se gastó todo el capital en Heaven's Gate, tan universalmente criticada que no solo arruinó su carrera, sino a todo Hollywood. You people make me sick.
Como se gastó todo el dinero y no dio buenos resultados, los ejecutivos consideraron que la entrega era un fracaso del enfoque cinematográfico impulsado por el director. Así que para llevar un control de calidad, pasaron a hacer películas por comité, asegurándose de que nadie pudiera hundir una película como Cimino lo hizo con Heaven's Gate. Cada vez que un director se queja de la falta de control creativo, ya sabes a quién culpar. You can't fire me, Charlie. But I just quit. Transformers, Dark of the Moon, Gabriela Cedillo. Total anarchy around here. Los robots en live action son conocidos por sus exageradas secuencias de acción, pero en un trágico giro de acontecimientos, una secuencia de Dark of the Moon se volvió una realidad para la doble Gabriela Cedillo. La aspirante actriz fue encontrada como extra para conducir en una escena de persecución. Un cable defectuoso le provocó lesiones que le costaron una fortuna en facturas médicas y le dejaron daños cerebrales permanentes. Cedillo demandó por daños y perjuicios, alegando que las medidas de seguridad de la acrobacia eran inadecuadas y que la producción carecía de permisos para utilizar explosivos. Sus acusaciones seguramente tenían fundamentos porque al final consiguió un acuerdo de $18 millones. Cuties, Maimouna Doucouré y el reparto. Ya desde el primer tráiler, Internet criticó duramente esta película por sexualizar a su joven reparto. Lo más interesante es que las críticas fueron buenas, incluso elogiosas. De todas formas, el tema controversial fue demasiado para muchos, y más de 600,000 usuarios de Netflix prometieron cancelar su suscripción tras el estreno de la entrega. The film has recently drawn a lot of attention with split opinions on whether or not scenes were age appropriate for the young actors. El joven reparto se convirtió en el centro de una tormenta mediática sobre la que tenían poco o ningún control. Sin embargo, fue la directora Maimouna Doucouré quien se llevó la peor parte, pues incluso recibió amenazas de muerte. Se podría decir que la reacción a esta película fue todo menos cute. Buck says the movie, quote, creates an environment that encourages the exploitation of children. I Spit on Your Grave, Camille Keaton. The town is too peaceful lately. I don't hear any exciting news. Durante una agonizante y controversial media hora, esta película de terror presenta la despreciable realidad de una mujer en peligro. Es una historia desgarradora de principio a fin, y comprensiblemente, la actriz Camille Keaton dudó si era la mejor manera de lanzar su carrera. Bueno, el veredicto es mixto. I started looking at the script and I thought, wow, this is a great opportunity to show my range of emotions. Aunque el intenso escándalo que rodeó a la película catapultó a Keaton a lo más alto de la cultura pop, su legado le ha dificultado salir de su sombra. Sigue siendo una actriz muy ocupada, pero para bien o para mal, siempre será Jennifer Hills. The Blues Brothers, John Belushi. Una de las mejores comedias del cine tiene una trágica historia detrás, y todo gira en torno a John Belushi. Well, thank you, Al. The day I get out of prison, my own brother picks me up in a police car. La película se rodó básicamente sobre una montaña de fármacos. De hecho, el guionista y protagonista Dan Aykroyd afirma que gran parte del presupuesto de Blues Brothers se destinó precisamente a eso. We need $5,000 fast. $5,000? What do you think you are, the Beatles? Sin embargo, su presencia en el set solo empeoró la dependencia de Belushi, lo que provocó muchos enfrentamientos y discusiones intensas con el reparto y el equipo. Fame and success is really difficult. I think people really embraced John and demanded a great amount from him. Teniendo en cuenta que Belushi sucumbió a su adicción solo 2 años después, es difícil no ver su trabajo en Blues Brothers como un último y desesperado grito de ayuda. Lord works in mysterious ways. Yep. The Island of Dr. Moreau. Todos. And I've almost achieved perfection. Compadecemos a todos los que participaron en esta película. Afectado por su reciente divorcio, Bruce Willis abandonó el proyecto de último minuto. Su sustituto, Val Kilmer, recibió los papeles del divorcio a mitad del rodaje, lo que le provocó ataques de ira. Luego Marlon Brando estaba lidiando con sus propios problemas y no se molestó en aprenderse sus líneas. He never would learn his lines, and he had Carolyn, his assistant, read lines from the trailer into his little earpiece. Eso sí es que se dignaba a ir a trabajar. Oh my word, you startled me.
Si a todo eso le sumamos el cambio de director, es fácil entender por qué The Island of Dr. Moreau es un desastre tan grande que acabó con la carrera de muchos. Por la reputación de los involucrados, hubiera sido mejor que no se rodara. The Shining, Shelley Duvall. Are you a Winnie or a Freddie? I'm a Wendy. Oh, Wendy, that's nice. That's the prettiest. Para convertir El Resplandor en la película de culto que es hoy en día, el director Stanley Kubrick llevó a todos al límite, pero a nadie más que a la protagonista, Shelley Duvall. Chocó con la actriz por su interpretación y técnica, lo que creó un ambiente de trabajo extremadamente tóxico. Algunos afirman que Duvall se vio obligada a repetir las tomas decenas, incluso cientos de veces, hasta que Kubrick quedó satisfecho, una hazaña que finalmente llevó a la actriz a colapsar por agotamiento. What do you want to talk about? I can't really remember. You can't remember. Peor aún, gran parte del papel de Duvall acabó en la sala de edición. Sea una película querida o no, esto es difícil de justificar. Cannibal Holocaust, el equipo. Oh, good Lord. It's unbelievable. It's horrible. En una extraña forma de cumplido, esta película de terror fue tan ridículamente brutal que los cineastas fueron arrestados. Y no estamos exagerando. Holocausto Caníbal habla sobre un equipo de documentalistas que se encuentran con una tribu de, ya sabes, caníbales. Sin embargo, este temprano ejemplo de metraje encontrado resultó demasiado real para el público de la época. Stuff they shot could really gut punch you. Yeah, I can imagine. The ratings were fantastic, higher than most of the big comics. And that they know how to play an audience, Alan especially. La película fue prohibida en varios países y el gobierno italiano acusó al director, al guionista y a los productores de obscenidad. Aunque desde entonces la entrega ha conseguido un número sorprendentemente grande de seguidores alternativos, nos gustaría saber si los cineastas creen que valió la pena. Stalker, reparto y equipo. Горя будет много. Ну, только уж лучше горькое счастье, чем серая унылая жизнь. En esta psicodélica película, 3 personas se aventuran en un viaje que invita a la reflexión a través de un peligroso páramo para alcanzar sus deseos más profundos. Solo que los peligros a los que se enfrentó el equipo no eran solo para la cámara. А где же они что, так здесь и остались? Люди. А кто их знает? Todo comenzó con un brote de alergias y unos años después de terminar el rodaje de Stalker, varios miembros del reparto y del equipo fueron diagnosticados con cáncer de pulmón. Al parecer, las plantas químicas en las que se rodó la película no eran sets, sino instalaciones reales con riesgo biológico. Aunque es imposible saberlo con certeza, todas las pruebas apuntan a que la producción fue la zona cero. Сделайте любезность, но оставьте вы меня в покое. Ну дайте мне хоть подремать немного, я же не спал сегодня всю ночь. The Wizard of Oz, Judy Garland, sigue el camino amarillo hasta la infamia de Hollywood. Así es, a pesar de que el Mago de Oz tiene un lugar irrefutable en la historia del cine, ahora se ve eclipsada por el detestable trato que recibió Judy Garland. La película se produjo justo en medio de los intentos del estudio por convertirla en la chica de moda. No les importó cuánto dañaron su estado mental. You're a very bad man. Oh, no, my dear, I'm a very good man. Garland no tuvo apoyo y el reparto y el equipo la acosaron o la ignoraron por completo. You're just like all the other ones. You sit on the sidelines and you watch the show. Si quieres saber cómo es posible que se vea tan feliz cantando Over the Rainbow, es porque estaba tomando un cóctel obligatorio de sustancias. Para ella, Oz no era un lugar mágico, era una pesadilla. Judy, I'm sorry, but that is not what I'm trying to do. I'm trying to help you. Judy me. You're not my friend. Rust, Halyna Hutchins. En el 2021, un set de rodaje se volvió mortal cuando una pistola de utilería disparó una bala real en medio de una escena. La víctima, la doble de acción, Halyna Hutchins, sufrió heridas mortales, lo que desencadenó una tormenta mediática como hacía años no se veía en la industria cinematográfica. This is a crime scene. Dozens of crew members were interviewed who paint a picture of what happened on set.
Al parecer, ni el actor Alec Baldwin ni el primer ayudante de dirección David Hall sabían que la pistola de utilería estaba cargada. Eso no ayudó a su caso y solo aumentó la conversación sobre la negligencia en los sets de rodaje. Tanto Baldwin como la armera Hannah Gutierrez Reed fueron acusados de homicidio involuntario y la segunda fue declarada culpable. The distraught 24-year-old is seen with investigators second-guessing her time on the set. La película volvió a producirse con el esposo de Halina como productor ejecutivo y se estrenó oficialmente en el 2025. The Passion of the Christ, Jim Caviezel. Laithai. Anashtikai. La Kaima. Algunos creen que la interpretación de Mel Gibson de la crucifixión de Jesús es inspiradora, y otros la ven como una prueba de resistencia. Para Jim Caviezel, la experiencia fue un poco de ambas cosas. Como católico devoto, estaba entregado a su papel, pero el tormento de Jesús en pantalla no dista mucho del que afrontó el actor. Además de contraer neumonía e hipotermia, fue azotado accidentalmente. Se dislocó el hombro y le cayó un rayo la mitad de las veces de las que le cayó al ayudante de producción, Jan Michelini. Aunque la película batió récords en taquilla, Hollywood esencialmente le dio la espalda a Caviezel. Por suerte, desde entonces tuvo éxito con una secuela de Passion en desarrollo, aunque sus lesiones iniciales y los efectos de la película en su carrera siguen siendo una cruz con la que ha tenido que cargar. I was on a lot of medication until 2009 was my first surgery. Napoleon Dynamite, Carlos y Efrén Ramírez. How long did it take you to grow that mustache? Couple of days. I wish I could grow one. Esta película, que pasó de ser la favorita de Sundance a un fenómeno sorpresa, convirtió a su reparto en íconos. En el caso de Efrén Ramírez, actor de Pedro, esto se extendió a su hermano gemelo idéntico, Carlos. En lo que parece un caso sacado de una comedia de los años 90, Carlos empezó a hacer apariciones públicas como él. Afirmó que al principio contaba con el permiso de su hermano, ya que Efrén no podía estar en todas partes. Sin embargo, con el tiempo, empezó a hacerlo sin su permiso. También estaba resentido por una chica con la que Efrén estaba saliendo. Este acabó por enviarle una solicitud de cese y desista, amenazando con demandar a Carlos por $10 millones, quien se detuvo y expresó su deseo de reconciliarse con su hermano. Aún así, sospechaba que la magnitud de Napoleon Dynamite y todo lo que conlleva arruinó su relación con su gemelo. If you vote for me, all of your wildest dreams will come true. Thank you. Taxi Driver, James Brady. Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me. Este clásico de Martin Scorsese se centra en Travis Bickle, un veterano obligado a asesinar a un candidato presidencial. Aunque Bickle se echa para atrás, la película inspiró a John Hinckley Jr. a dispararle al entonces presidente Ronald Reagan, que solo resultó herido. Pero el agente Thomas Delahanty, el agente Tim McCarthy y el secretario de prensa James Brady quedaron atrapados en el fuego cruzado. McCarthy se recuperó por completo y las lesiones nerviosas obligaron a Delahanty a jubilarse anticipadamente. Brady también sobrevivió, pero su vida fue la que más cambió. Además de necesitar una silla de ruedas, quedó con dificultades para hablar, parálisis parcial y problemas de memoria a corto plazo. Su carrera en la Casa Blanca terminó, pero se convirtió en un importante defensor del control de armas, lo que dio lugar a la Ley Brady. Su vida terminó trágicamente en el 2014, debido a consecuencias relacionadas con el disparo. James Brady has died, the press secretary to President Reagan, who was wounded during the 1981 assassination attempt on the president. Life for Brady was never the same. Dead in Venice, Bjorn Anderson. Go away immediately, don't delay. Please, I beg you. Take Tatsio and your daughters. I implore you. Este drama del director italiano Luchino Visconti convirtió al relativamente recién llegado Bjorn Anderson en el chico más guapo del mundo, según decían los titulares. En la película interpretaba a Tazio, el joven objeto del afecto de un viejo compositor. Anderson era entonces solo un adolescente, y en retrospectiva sintió que Visconti lo había sexualizado. A pesar de su corta edad, se convirtió en un símbolo sexual y en un ícono LGBTQIA+, aunque ni siquiera era gay.
El equipo incluso lo llevó a una discoteca gay, donde hombres adultos lo miraban como si fuese un buen plato de carne, según algunas fuentes. La atención no deseada que le produjo el papel lo afectó, por lo que luchó en contra del consumo de sustancias, la depresión y los traumas en años posteriores. You cannot expect life to illuminate the target and steady your aim. The creation of beauty and purity is a spiritual act. The Birds, Tippi Hedren. Daddy, there were hundreds of them. No, I'm not hysterical. I'm trying to tell you this as calmly as I know how. Aunque Melanie Daniels sería un papel estelar para Tippi Hedren, su fama empezó y terminó esencialmente con Alfred Hitchcock. No solo la escena de la cabina telefónica la dejó con cortes, sino que el director decidió cambiar los pájaros mecánicos por pájaros de verdad en el último momento y le hizo pasar a Hedren 5 días de terror. A pesar de esto, volvieron a trabajar juntos para la película Marnie, que es donde ella afirma que Hitchcock empezó a hacerle insinuaciones sexuales no deseadas. La actriz terminó la película, pero ya había tenido suficiente de él. Consiguió algunos papeles más, pero ninguno a la altura de Melanie o Marnie. Aunque la actuación seguía siendo cosa de familia, es discutible si The Birds inició la carrera de Hedren o le impidió alcanzar mayores alturas. What did he say to you? He said, "I'll ruin your career." Wow. I said, "Do what you have to do," and out the door I went. Roar, el equipo y el reparto. Say hello to Henry the Jaguar, would you? Not today. ¿Recuerdas cuando dijimos que Tippi Hedren apareció en otros proyectos después de abandonar a Hitchcock? Uno de ellos fue Roar, que realizó con su esposo Noel Marshall para hablar sobre la fauna africana. Después de The Birds, se podía pensar que Hedren no quería volver a trabajar con animales vivos. Sin embargo, para Roar se utilizaron leones, tigres y otros felinos grandes de verdad, sin adiestrar. Se calcula que 70 personas resultaron heridas, entre ellas el director de fotografía Jan de Bont, al que le arrancaron el cuero cabelludo. Un león mordió a Hedren en el cuello y un elefante africano le fracturó un tobillo, provocándole gangrena. Marshall también se gangrenó tras múltiples ataques de animales que pusieron en peligro su vida. Incluso la hija de Hedren, Melanie Griffith, fue mutilada y tuvo que ser operada de la cara. No hubo víctimas mortales, pero las cicatrices dejaron una huella duradera. Oh, that's Johnny Lyon. You never have to worry about John. The Blair Witch Project, Heather Donahue. Witches in days gone by were roasted just like my Vienna sausage. Flames are licking you like the devil there, Josh. Todavía nos desconcierta que Heather Donahue ganara un Razzie por esta película, porque su actuación es una de las razones por la que muchos creyeron que era un documental legítimo. Por supuesto, cuando se supo la verdad, algunos espectadores se sintieron engañados, lo que le dio al largometraje una reputación infame. Esto dificultó que Donahue encontrara trabajo, e incluso sufrió acoso. Cuando se retiró de la actuación en el 2008, se convirtió en cultivadora de marihuana medicinal y escritora. Aún así, le costó separar de la película, ya que compartía el mismo nombre que su personaje. Para la secuela del 2016, que se centra en el hermano de Heather, Lionsgate hizo un esfuerzo consciente por no mencionar el apellido de Donahue. Sin embargo, ella se cambió el nombre a Ray Hens en el 2020. I see why you like this video camera so much. You do? It's not quite reality. Last Tango in Paris, Maria Schneider. Go get the butter. I have to hurry. I have a cab downstairs waiting. Go get the butter. Cuando Maria Schneider fue elegida para actuar junto a Marlon Brando en este romance erótico, parecía un papel que le cambiaría la vida. Lo fue, pero no por las razones que esperaba. Aunque los actores fueron elogiados por sus interpretaciones tan auténticas, una escena en particular se acercaba demasiado a la realidad. Brando y el director Bernardo Bertolucci crearon una escena de agresión improvisada, de la que Schneider se enteró justo antes del rodaje. Puede que las acciones de Brando en pantalla fueran escenificadas, pero las lágrimas de ella fueron reales. La experiencia la dejó con una mezcla de rabia, humillación y arrepentimiento, sintiéndose como si la hubieran agredido. Como consecuencia entró en una espiral de consumo de sustancias, depresión y atentados contra su propia vida. Schneider dijo que le hubiera gustado haber dicho algo en el set, pero se convirtió en una destacada voz de los derechos de la mujer. Wait a minute. Maybe there's jewels in it. Maybe there's gold. Resident Evil, The Final Chapter, Olivia Jackson.
El director Paul W.S. Anderson llevó la acción al límite con cada una de sus adaptaciones de Resident Evil, pero con la sexta y última entrega fue demasiado lejos. La doble de acción Olivia Jackson sustituía a Mila Jovovich cuando su moto se estrelló directamente contra una cámara en una grúa. "17 días después, despertó del coma y se enteró de que ya no tenía su brazo izquierdo. Pasaron años antes de que se recuperara de otras lesiones y la reconstrucción facial. What's the last thing you remember? I remember up until the very impact. Resultó que Anderson había hecho un ligero ajuste de cámara sin informarle, y eso fue lo único que hizo falta para el desastre. Puede que Jackson haya ganado una demanda en el 2020, pero no hay compensación por la pérdida de su carrera y de su antigua vida. And Jackson has resumed activities that she loves: martial arts, swimming, and riding a bike. The Amityville Horror, propietarios de Amityville. Una casa de Amityville en Long Island fue un escenario del espeluznante familicidio de Ronald DeFeo Jr. en 1974 y al año siguiente de una supuesta actividad paranormal. Esto inspiró un libro que a su vez inspiró una franquicia cinematográfica que abarca décadas. La casa original ha tenido tantos turistas que ha pasado por varios propietarios, pero con todos los residentes espantados por los fanáticos del terror, la familia Lutz no puede escapar de su fama por su trauma supuestamente sobrenatural. También ha presentado múltiples demandas por difamación y por el uso de su marca en secuelas no relacionadas de Amityville Horror. George Lutz dislikes the recent film so much that he is suing its makers, MGM. This is the latest of many legal actions he has taken over the years. Aunque incluso los Lutz debaten los hechos de su historia, ellos y los demás habitantes de esa casa están de acuerdo en que la franquicia ha sido su peor pesadilla. It's the most documented event of its kind. American Me, mafiosos. Edward James Olmos se enfrentó a la mafia mexicana de Los Ángeles con cruda honestidad. Por supuesto, la mafia consideró que American Me era demasiado honesta, excepto en que difamaba potencialmente a la leyenda de la M, Rodolfo Cadena. Until now, I would have thought it a sign of weakness to even listen to what you said to me that night. Danny Trejo, que asesoró en la producción, afirma que unos 10 colegas fueron asesinados por haberse involucrado. 4 out here and about, I think, 6 in prison. Al menos está confirmado que 3 mafiosos en activo no fueron atacados específicamente por una escena que mostraba una agresión entre hombres. Esta escena se toma el machismo muy en serio. No importa el velo de secretismo y amenazas que Olmos derribó. Sorry. Según American Me, estas vidas ya estaban arruinadas por el crimen organizado, y que acabaran con ellas por una película expone aún más la locura de la que Olmos quería alejar a la gente. Sideways, cultivadores de Merlot. They want to drink Merlot. We're drinking Merlot. No, if anybody orders Merlot, I'm leaving. La comedia dramática de Alexander Payne sobre 2 aficionados al vino que recorren el condado de Santa Bárbara tuvo un sorprendente efecto dominó. El público parecía prestarle mucha atención a las preferencias vinícolas del personaje de Paul Giamatti, Miles. Why are you so into Pinot? I mean, it's like a thing with you. I don't know. It's a hard grape to grow. Mientras que las ventas de Pinot Noir, que le encantaba, experimentaron un importante repunte, las de Merlot, que detestaba, cayeron un 2%. Esto resultó desastroso económicamente en la región vinícola de California, donde esta uva representaba alrededor del 20% de las ventas, y el mercado tardó casi 2 décadas en recuperarse. En este tiempo, las vidas de muchos vinicultores se vieron afectadas por una simple película. Just don't give up. I mean, you're gonna make it. Half my life is over, and I have nothing to show for it. Nothing. Puede que Sideways sea muy aclamada, pero no tiene tantos fans en la industria del vino como cabría pensar. The Goonies, Sandy Preston. I just saw the most amazing thing in my entire life. First you gotta do the truffle shuffle. Come on. Do it. Come on. Do it.
La casa de los Walls en Astoria, Oregon, es el tesoro de los fans de The Goonies. Una de ellas, una mujer llamada Sandy Preston, compró la propiedad en el 2001, pero se dio cuenta de que su sueño era en realidad una pesadilla. La casa se llenó de visitantes, algunos de los cuales incluso le robaron el papel de la pared. Preston entonces se volvió mucho menos amable, afortunadamente sin recurrir a la actitud de los Fratelli con los intrusos. Hit puree. No, I'm too young. No, I want to play the violin. No, not my hand. Solo prohibió brevemente las visitas tras el evento del 30º aniversario de la película. En el 2022, Preston puso la casa en venta por $1.65 millones y se vendió en solo 6 días. Aunque eso no compense los más de 20 años de intrusión, esperamos que los nuevos propietarios tengan un mejor rendimiento de su inversión. For Goonies around the world, just know this. This is our time. It's our time right now. The Conqueror. Reparto y equipo. La dramatización de Hollywood sobre el ascenso de Genghis Khan fue considerada un desastre desde el principio. Ahora es más conocida por la mala elección de John Wayne como el temible líder mongol. This day I have long awaited, and now I am beset by weaklings and traitors. Pero hubo otra pésima decisión de producción. Como gran parte de la película se rodó a favor del viento en los centros de pruebas nucleares de Utah, el reparto y el equipo estuvieron expuestos a la radiación durante largos periodos. Alrededor del 41% del equipo fue diagnosticado con cáncer, y la mitad no sobrevivió. Formaban parte de los innumerables contaminados por la lluvia radiactiva de las instalaciones de pruebas del oeste de Estados Unidos. Resulta que The Conqueror no es solo una mala película, sino que fue un desastre real. Guard yourself well, my brother. What ventures without hazard? Deliverance, la gente del condado de Raven. Talk about genetic deficiencies. Not pitiful. Who's picking a banjo here? El innovador thriller Deliverance prácticamente convirtió a Georgia en uno de los destinos más codiciados para producciones cinematográficas. Sin embargo, sigue teniendo una reputación desigual entre los residentes del condado de Raven, donde se rodó. Gentlemen, we can talk this thing over. What is it you require of us? We require that you get your goddamn ass up in them woods. All right, now look. You get right now, Tanner. Okay, all right. Claro que la economía floreció gracias al turismo en el río Chattooga, pero la población local ha tenido que sufrir el hacinamiento en su comunidad y un estigma ruinoso. A Deliverance se le atribuye la amplia popularización de estereotipos degradantes y aterradores sobre el sur profundo que persisten hoy en día. Por supuesto, los habitantes del condado de Raven se enfrentan a estas consecuencias directamente. Don't come back up here. You don't have to worry about that, Sheriff. Puede que Billy Redden, el chico del banjo, siga animando a su comunidad para aceptar su lugar en la historia del cine, pero para muchos de sus vecinos, eso no vale décadas de percepciones negativas. Can you play the banjo for us? Nope. You can't play it at all? Nope. The Blind Side, Michael Oher. Por cada fan de la biopic deportiva The Blind Side, hay un crítico de su cuestionable reputación racial. Uno de ellos es el propio Michael Oher, en cuya vida se basa la película. And I promise that I will be at every game cheering for you. Every game? Every game. El exliniero de la NFL consideró que la película menospreciaba su inteligencia y participación en su carrera deportiva. También alegó que esto afectó negativamente su estatus en el campo. When I could have dropped out in 6th, 7th grade, man. And when somebody else get that credit, yeah, it pisses you off. It pissed me off. Oher intentó dejar las cosas claras con una autobiografía en la que explicaba su decepción con The Blind Side y sus libertades creativas ofensivas, pero parece que el daño ya estaba hecho. It's really, really sad. I think you just found something to write about, Michael. Esto demuestra que incluso una historia con las mejores intenciones puede afectar negativamente a su protagonista. The Conjuring, Gerald Helfrich y Norma Sutcliffe. Wanna play hide and clap? Puede que la familia Perron se enfrentara a intrusos sobrenaturales en 1971, pero a Gerald Helfrich y Norma Sutcliffe los acosaron muchos entes físicos poco después. We have no longer have any sense of peace.
No privacy is totally gone. La investigación paranormal de Ed y Lorraine Warren en la granja de Los Perron fue la base del gran éxito del 2013, The Conjuring. Esto lanzó una franquicia cinematográfica y peregrinaciones de aficionados al terror a la granja de Rhode Island, entonces propiedad de Helrick y Sutcliffe. La pareja no solo tuvo que lidiar con intrusos, sino también con vandalismo y amenazas de violencia. Demandaron a los productores de la película por daños y perjuicios en el 2015, después de unos 500 incidentes. It is harassment, stalking, and that's how it comes across to us. Finalmente, 4 años después, Helrick y Sutcliffe le vendieron la casa a unos investigadores de lo paranormal que la convirtieron en museo. La pesadilla terminó, pero la familia tuvo que irse del que fue su hogar durante 32 años. Natural Born Killers, víctimas de imitadores. Oliver Stone no se anduvo con rodeos en condenar la cultura de la violencia en Estados Unidos con las hazañas de una pareja de asesinos en serie. Muchos críticos no captaron del todo la ironía, y trágicamente tampoco algunos individuos perturbados. La película inspiró una serie de actos criminales violentos y asesinatos de imitadores, la mayoría adolescentes. Hey Jack, Mickey's back. Quizá el crimen más famoso fue la masacre de Columbine. Stone y Time Warner fueron objeto de una demanda por incitación que se prolongó durante 6 años antes de ser desestimada. Siempre hay catalizadores mucho más profundos para los imitadores que de dónde sacan sus retorcidas ideas. Aún así, aunque el largometraje tiene un mensaje importante, la forma en que se transmitió se adaptó para causar sufrimiento. It's just murder, man. All God's creatures do it. So. Erin Brockovich. What can I do for you, Aaron? Well, believe it or not, I'm on the prowl for some water records. You come to the right place. I guess I did. La madre soltera y asistente legal, Erin Brockovich, salvó muchas vidas al sacar a la luz la contaminación de las aguas subterráneas en Hinckley, California. La película con Julia Roberts sobre su lucha fue un éxito masivo y convirtió a Brockovich en una célebre activista medioambiental. Sin embargo, este nuevo estatus se convirtió en una carga muy pesada. And I could see that it was affecting my children, my relationship, my friends. I could see jealousy coming up, I could see anger, I could see frustration, I could see people's agendas. La agotadora presión pública y las obligaciones profesionales generalmente alejaban a Brockovich de sus hijos, e incluso le costó encontrar tiempo para ayudar a su hija Elizabeth contra el trastorno por consumo de sustancias. What happened was it became more important to earn that next paycheck. It became more important, oh, I have to do an interview, than it was to see that I had a kid maybe in trouble. Más de 20 años después, sigue con su lucha en público. Su familia también goza de buena salud. Pero por muy difíciles que fueran sus vidas antes de convertirse en estrellas de cine, la fama aparentemente no les trajo mucha fortuna. 6. That's how old my other daughter is. 8 is the age of my son. 2 is how many times I've been married and divorced. 16 is the number of dollars I have in my bank account, 850-3943. That's my phone number. And with all the numbers I gave you, I'm guessing 0 is the number of times you're going to call it. The Message. Rehenes de la B'nai B'rith. Mohammed, when I hunt the desert at night, I know God is not kept in the house. En la década de 1970, la tergiversación del Islam se estaba generalizando en los medios de comunicación occidentales. El cineasta sirio-estadounidense Mustafa Akkad respondió con una dramatización épica de la fundación de la religión. The prophet has seen you. You're not to rope or drag the prisoners. They have roped us. Cut them loose. La película fue tan aclamada por la crítica como controversial. Aunque Akkad tuvo cuidado de evitar representar directamente al profeta Mahoma, el extremista movimiento Hanafi creyó erróneamente que la estrella de Hollywood, Anthony Quinn, había interpretado el papel. Tomaron represalias con un asedio armado a la sección de Washington DC del grupo de servicio judío B'nai B'rith. El resultado fue que el largometraje se retiró temporalmente de los cines y fracasó en taquilla. Peor aún, la crisis de los rehenes acabó con la pérdida de 2 vidas y un trauma inimaginable. Even today, the horror of it all still causes me
feelings of pain and anxiety. A pesar de las nobles intenciones de Akkad, esta tragedia muestra las consecuencias de que se malinterprete el mensaje de cualquier película. Star Wars Episode 1: The Phantom Menace. I'm at best. Todo el mundo conoce la tragedia de la amenaza fantasma que destrozó la carrera e infancia de Jake Lloyd, pero no hay suficiente gente que reconozca por lo que pasó a Ahmed Best, como la voz y el intérprete de captura de movimiento del casi universalmente odiado Jar Jar Binks. El que debía haber sido el papel revelación de Best acabó manchando su carrera y salud mental. Incluso pensó en quitarse la vida, pero siguió interpretando a Jar Jar con la máxima profesionalidad, al menos hasta su parodia ganadora de Annie and Robot Chicken. Best está bien ahora, enseñando en la Universidad de Stanford, y volvió a aparecer en Star Wars en el papel mucho más digno del maestro Jedi, Kelleran Beck. Aún así, eso no puede compensar sus años especialmente dolorosos como Jar Jar Binks. Everything's gonna be all right, kid. Le Mans, David Piper. This isn't just a 1,000-to-1 shot. This is a professional blood sport. And it can happen to you. And then it can happen to you again. Como entusiasta de los deportes de motor, Steve McQueen se implicó mucho en la producción de su película de 1971 sobre el torneo de carreras 24 horas de Le Mans. El proyecto estuvo plagado de múltiples dificultades y finalmente fue un fracaso en taquilla con críticas polarizadas. Pero esta no fue ni de lejos su única tragedia. El veterano piloto David Piper participó en una de las secuencias de carreras y estrelló su Porsche 917. Las lesiones resultantes fueron tan graves que tuvieron que amputarle parcialmente una pierna. When people risk their lives, shouldn't it be for something very important? Well, better be. Piper volvió a correr años después, pero lo que debió haber sido un pequeño papel en una película se convirtió en una tragedia que le cambió la vida. Darling, does it really matter? Yes, it does. But you're going to quit anyway. Yep. But not this way. Dog Day Afternoon, John Wustowich. La tarde del 22 de agosto de 1972, John Wustowich arruinó su vida con un asalto frustrado a un banco en Brooklyn. Al menos gozó de fama en la cárcel cuando su historia inspiró el thriller clásico Dog Day Afternoon. I'm a Catholic and I don't want to hurt anybody, you understand? Sin embargo, tras cumplir su condena, este estatus le costó su seguridad profesional y económica. Toda esperanza de dejar atrás su antigua vida había desaparecido. Además, afirmaba que el moralmente ambiguo Sonny Wustowich era difamatorio. Di lo que quieras de John, pero al menos le fue leal a su compañero de crimen. Wustowich murió casi 20 años después de la cárcel, viviendo de la asistencia social y con su madre. No es ningún secreto que el crimen no paga, pero a veces las películas de crímenes reales pueden ser aún más costosas. And I wanted to be a security guard. I said, I'm the guy from Dog Day Afternoon. Nobody's gonna rob the dog's bank. Snow White and the Seven Dwarfs, Adriana Caselotti. Muchas niñas sueñan con ser una princesa Disney desde los años 30. Sin embargo, la primera descubrió que no había nada que desear. El encantador trabajo vocal de Adriana Caselotti como Blancanieves debió haberle garantizado el estrellato de por vida. Pero no le dieron créditos en la película y le prohibieron promocionarse. Caselotti demandó a Disney por un estipendio por la banda sonora y apenas se volvió a saber de ella. La teoría es que su voz era demasiado característica para que le dieran otros papeles. También se rumora que Walt Disney la puso en la lista negra. En cualquier caso, aparte de algunos papeles y de volver a interpretar a Blancanieves, la carrera como actriz de Caselotti se estancó. Tuvo éxito en la ópera, pero sus fantasías cinematográficas se vieron aplastadas por la realidad de trabajar para Disney. Bye, Grumpy. Bye. A Clockwork Orange, Linda Grimm y Linda Guardill. La crítica de Stanley Kubrick sobre la psicopatía en la sociedad moderna se considera una obra maestra, pero cuando se estrenó fue condenada por llegar demasiado lejos con su violencia gráfica.
Los supuestos imitadores llegaron a tal extremo que Kubrick prohibió personalmente la película en el Reino Unido en 1973. You proved to me that all this ultra-violence and killing is wrong and terribly wrong. El caso más sonado fue en el 89 y el 2002, cuando Peter Foster asesinó a sus esposas Linda Grimm y Linda Wardell. El llamado asesino de la naranja mecánica tenía un historial de violencia contra las mujeres, pero se intensificó después de ver su película favorita. A pesar de la autocensura, Kubrick siempre sostuvo que las mentes perturbadas son las primeras responsables de los imitadores. Fuera lo que fuera que haya inspirado semejante violencia, Grimm y Wardell sufrieron por el fanatismo de su esposo por una película. He was a menace. We put him away for his own protection, and also for yours. War Games. Aaron Swartz. Wouldn't you prefer a good game of chess? Later, let's play Global Thermonuclear War. Los peligros de hacking se generalizaron con el clásico de culto de los años 80, War Games. Incluso influyó en la ley de fraude y abuso informático de Estados Unidos. Las medidas punitivas del proyecto de ley podrían ser razonables para un hacker que casi desencadena una guerra nuclear. Por desgracia, su amplia definición de acceso no autorizado a computadoras significó una tragedia para el activista de Internet, Aaron Swartz. I mean, what do you believe needs to be done to modernize that law? Well, at the moment, that law makes it a felony for you to give your password to HBO to a friend. That has to be changed. En el 2011, Swartz fue acusado de hackear la red del MIT para descargar artículos académicos. La universidad no quiso presentar cargos, pero con los fiscales federales al mando, era probable que Swartz se enfrentara a multas y penas de prisión devastadoras. Justo antes de su juicio, se quitó la vida. Do you believe that if the criminal justice system hadn't failed Aaron, do you believe he'd be alive today? Without question. Puede que el hacking no sea ningún juego, pero este fue solo el más destacado de los muchos legados extremos del War Games Scare. Citizen Kane, William Randolph Hearst, Marion Davies y Orson Welles. Hello, Jedediah. Hello, Charlie. I didn't know we were speaking. Sure we're speaking, Jedediah. You're fired. El periodismo amarillo del magnate de la prensa, William Randolph Hearst, rara vez fue tan sensacionalista como su villanía, que fue la principal inspiración de Citizen Kane de Orson Welles. No, I don't know many people. I know too many people. I guess we're both lonely. A pesar de los esfuerzos de Hearst por suprimirla, la película ha llegado a ser reconocida como una de las mejores que se hayan hecho. También se inmortalizó popularmente el verdadero carácter de la persona que la inspiró. Por supuesto, su amante Marion Davies sufrió más como modelo de trophy wife sin talento de Charles Foster Kane. A pesar de ser una reputada artista, su carrera personal y legado se vieron permanentemente dañados. En cuanto a Welles, fue muy franco sobre su dramático declive artístico y financiero, desde su disputa con Hearst. Citizen Kane demostró cómo caen los poderosos. Mientras Hearst prosperaba a pesar de su reputación, la inocente Davies y el noble Welles cayeron con más fuerza. You know, Mr. Bernstein, if I hadn't been very rich, I might have been a really great man. Dick Crow, Brandon Lee. If the people we love are stolen from us, the way to have them live on is to never stop loving them. Dick Crow trata de un músico que muere a una edad temprana, pero regresa como símbolo inmortal. Esta historia reflejaba la realidad de formas que nadie podría haber previsto. La interpretación de Lee lo consolidó como un ícono cinematográfico, pero no vivió para ver su éxito. Cuando la producción se acercaba a su fin, el equipo aún tenía que rodar una escena en la que le disparan al personaje de Lee. Transcurrió aparentemente según lo previsto, hasta que los cineastas se dieron cuenta de que no se levantaba. La pistola de utilería no se había preparado adecuadamente, lo que provocó una explosión mortal. El actor Michael Massey, que disparó el revólver, quedó traumatizado y tuvo que soportar pesadillas más de una década después. Este accidente fue muy recordado en el 2021, cuando hubo un incidente similar durante el rodaje del western de Alec Baldwin, Rust.
The case centers around Baldwin, who was holding a prop gun which fired a live round of ammunition during a rehearsal on the Western film set in 2021. Twilight Zone, the movie. Big Morrow, Renee Shinji Chen y Mika Din Lee. While here at home, a freak accident turns a war movie set into real-life disaster, killing veteran actor Vic Morrow. The Twilight Zone es un programa emblemático, pero su versión cinematográfica es conocida por una de las tragedias más notorias en la historia de Hollywood. En un segmento dirigido por John Landis, una escena en la que intervenía un helicóptero se cobró la vida de la estrella Big Morrow y de dos jóvenes intérpretes, Renee Shinji Chen y Mika Din Lee. Algunos creen que simplemente fue un accidente inevitable, aunque otros piensan que Landis le dio prioridad a su visión artística y no a la seguridad de sus actores. El director de la escena y los implicados fueron absueltos, aunque Warner Bros. Le concedió $850,000 a cada una de las hijas de Morrow, una de las cuales es Jennifer Jason Leigh. Steven Spielberg, que dirigió otro segmento, también rompió lazos con Landis. No importa de quién haya sido la culpa, ese día se arruinaron muchas vidas. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. The Birth of a Nation, El pueblo estadounidense. La dramatización de D.W. Griffith sobre la guerra civil y la reconstrucción dieron origen a la superproducción de Hollywood, pero el aristócrata sureño tenía una visión inquietante de aquel periodo. La película fomentó la retórica pro-confederada y horripilantes estereotipos antinegros que culminaron con el ascenso supuestamente heroico del Ku Klux Klan. Esta película no es solo otro clásico ofensivamente anticuado. Fue enormemente controversial en su momento, aunque nadie previó plenamente su impacto. Estuvo relacionado con un repunte de hostilidad racial y políticas de segregación, así como un resurgimiento popular del KKK. Puede que Griffith revelara el poder técnico del cine, pero con su participación en el odio y terrorismo generalizados, también mostró su poder político de la peor manera. ¿Se te ocurre alguna otra película que haya arruinado vidas? It's an invasion of curiosity seekers. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.